Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los que se unieron a esta charla de hoy en esta semana de pasión. Y el tema que voy a hablar es el camino a la cruz, pero los evangelios corroborados con la historia. Eh, lo que quiero decir en modo así como de introducción, que por muchos años nos hemos preguntado de qué forma podemos estudiar la historia de tal forma que se corroboren o coincidan con los evangelios. Existe un libro titulado Y la Biblia tenía razón, escrito por este periodista Werner Keller, que se esfuerza por demostrar con hechos que ratifican lo que se lee en la Biblia. Este libro fue muy leído por los años 1955 y Werner Keller es un alemán y fue en parte también un publicista y cursó estudios en Alemania. Y bueno, él estuvo en la tierra donde caminó Jesús. Y este libro me acuerdo que era muy leído cuando yo era muy pequeño. Yo lo conocí en la casa de mi padre, ¿verdad? Y trata de demostrar que la Biblia tiene razón en muchos aspectos. Yo no voy a referir al libro, sino lo estoy tomando como modelo. Y bueno, en parte sí he tomado de la lectura que he vuelto a repasar, pero voy a sumarle mis humildes estudios bíblicos que me han motivado a dar este tipo de charla que expongo hoy a ustedes y acompañado de algunos comentarios inspirados por la lectura de la palabra de Dios, a fin de acompañar a Jesús en esta semana de pasión. Yo generalmente utilizo los evangelios escritos aquí en la Biblia de Jerusalén. Hay muchas Biblias muy buenas, pero esta es una Biblia de estudio que a mí me gusta mucho, tiene muy buenos comentarios. Y vamos a partir relatando que Jesús va hacia Jerusalén. Y es una lectura de Lucas 18, 31, 34, donde habla que tomando aparte a los 12, a sus 12 amigos, les dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas del Hijo del Hombre, que será entregado a los gentiles. Y aquí hay una parte dramática, dice encarnecido, insultado y escupido, y después de haberle azotado, le quitarán la vida, pero al tercer día resucitará. Los tres evangelios sinópticos que llamamos Marcos, Lucas y Mateo ponen este tercer vaticinio. Y es la tercera vez que Jesús hace este anuncio a los apóstoles camino a Jerusalén, o de Jerusalén, donde morirá. Es una descripción minuciosa. Lucas es el único que en los tres anuncios cita que va a tener lugar con su pasión, muerte y resurrección, el cumplimiento de las escrituras. De todos los caminos que siguió Jesús en su vida, y yo, bueno, gracias a Dios tuve la suerte o la gracia de visitar la tierra de Jesús, y uno se va dando cuenta que de todos los caminos hay uno que puede trazarse con mucha exactitud, y es su último camino a través de Palestina, la ruta desde Cafarnaúm a Jerusalén. El camino más corto entre Galilea y la ciudad santa se extiende a través de las montañas de Samaria, exactamente en dirección sur. Ruta que excluye las alturas pasando junto a una cumbre llamada Garitzim,
y de Ebal, donde está situado el antiguo Siquem. Y después cruzando un sector que se llama Bet-El, llega al corazón de Judea, siguiendo un antiguo ancestral camino de las alturas que Abraham ya había seguido con su familia y también con su rebaño. Este viaje desde Galilea a Jerusalén, si uno lo realiza a pie, puede durar 3 días. Y entonces Lucas, en su relato del Evangelio, Lucas 9, 51, 56, que vamos a analizar un poquito. Bueno, sin embargo, a través de este fragmento del Evangelio nos vamos a dar cuenta que Jesús en un momento empezó a elegir como ruta el camino de Samaria. Y esto lo podremos entender a través, si así se entiende esta lectura, porque Lucas dice en el 9:51, estando para cumplirse los días de su ascensión, se dirigió resueltamente a Jerusalén. Solo Lucas trae este pasaje. Ya en el primer verso, omitido por otros relatos, Lucas presenta el viaje a Jerusalén. Es Cristo quien determina su ida definitiva para terminar en la pasión. Se van en la perspectiva literaria de Lucas, según ahí es lo que se puede leer, a cumplir para Cristo los días de su ascensión, es decir, su éxodo, como expone Lucas, en la transfiguración, su muerte. El camino normal para ir de Galilea a Jerusalén era pasar por Samaria. Pero como sabemos, los samaritanos eran los enemigos más hostiles de los judíos, ya que de muy atrás, sobre todo por sus diferencias religiosas y su templo cismático en un lugar llamado Garizim, era frecuente obstaculizar el paso de judíos por su territorio, máxime para ir a cumplir las fiestas preceptivas a Jerusalén. Como era conocido la enemistad de los samaritanos contra los judíos, le pareció poco conveniente atravesar aquel país con el pequeño cortejo de sus seguidores. Para informarse, hizo que los discípulos Santiago y Juan, recordemos una lectura, se adelantan. Así lo dice el relato. Y envió mensajeros delante de sí que en su camino entraran en una aldea de samaritanos para preguntarle o para prepararle si hay albergues. No obstante, no fueron recibidos porque iban a Jerusalén. Lucas 52, 9, 52, 53. Antes de su llegada envió delante mensajeros, posiblemente también eran gente conocedora de los samaritanos que pudiesen disponer bien a su paso y acaso preparar el terreno también para la predicación. Pero había odio racial y cismático y lo impidió. Y dice porque iban a Jerusalén, a las fiestas. Bueno, Santiago y Juan al saberlo, ¿acaso al acercarse a esta aldea, en cuanto se lo comunican sus enviados, vieron la ofensa al maestro? Se sintieron mal, parece, y brotaba en ello esas cosas que nos brota todo en el fondo humano, ¿verdad? Y hablándole, o habiéndose visto a lo mejor dotados de poderes sobrenaturales, querían hacer bajar fuego del cielo para que los consumiese. Así lo relata. Dice, los discípulos Santiago y Juan dijeron al Señor, ¿quiere que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Seguimos con Lucas 9, 54. Y efectivamente los samaritanos no quisieron darle paso al libro. Lucas escribe, volviéndose Jesús los reprendió y se fueron a otra aldea. Continuamos
después con el versículo del 54, 55 y 56. Pasando Marcos 10:1, dice que partiendo de allí vinieron a los confines de la Judea y al otro lado del Jordán. San Marcos da una pequeña ubicación geográfica y el libro de Keller que antes les mencioné dice que es donde el camino atraviesa el amplio y cálido valle río abajo, allí donde las orillas están cubiertas de un frondoso verdor y se encuentran pequeños bosques de tamariscos y árboles de ricino y de regaliz. Solitario y tranquilo resulta el camino a través del esplendor del Jordán, decía Jeremías 12:5. Pues el valle en el cual hace un calor tropical durante 9 meses del año está, en ese tiempo, estaba poco poblado, el valle, ¿verdad? Pero existían todas estas cosas. Por el antiguo vado que ya los hijos de Israel habían atravesado bajo la dirección de Josué, pasó Jesús el Jordán y llegó a Jericó. Lucas relata, entró en Jericó y cruzaba la ciudad. La escena es en la Jericó herodiana, a 3 kilómetros al sur de la vieja, que era la habitada. Lucas es el único que narra también esta escena. A la fascinación que causa la riqueza y que Lucas expuso en el pasaje del joven que no siguió a Cristo por sus muchas riquezas, la conversión de Zaqueo presenta un ejemplo en contrapartida. En otro caso, aquí con hechos del tema de la misericordia de Cristo, tan destacado siempre por Lucas. Recordemos, Zaqueo. Yo a veces pregunto en las catequesis de bautismo, ¿alguno de ustedes le pondría a su hijo Zaqueo? ¿Pero qué significa saqueo? Pues todo el mundo dice no, por la fama que tiene. Saqueo significa el hombre puro, el hombre justo. También es como la abreviatura de Zacarías. Dios se acordó de él. Y es presentado por Lucas en dos caracteres íntimamente unidos entre sí. Uno, es el jefe de los publicanos. Dos, es un hombre rico. Y como sabemos, y hemos estudiado, y hemos leído, y hemos escuchado tantas veces, los publicanos eran los recaudadores de los impuestos de Roma a Israel. Por eso eran aborrecidos por los judíos como coautores de la dominación romana. Esta no es ya la ciudad defendida por poderosas murallas del antiguo Canaán. Al sur de la colina se extiende una nueva ciudad construida por Herodes el Grande, una verdadera joya edificada al estilo greco-romano. Al pie de la ciudadela llamada de Cipres se había levantado un magnífico palacio, adornado con hermosas columnas, y se ve un teatro, un anfiteatro apoyado en la vertiente del monte y en un hipódromo. En exuberantes jardines llenos de flores funcionan bellos juegos de agua. Ante la ciudad se extienden las más espléndidas plantaciones de todos los países del Mediterráneo. Son las plantaciones de árboles balsámicos, mientras las palmeras procuran sombra y el frescor tan necesario. Me acuerdo que estuvimos en Jericó con casi 50 grados, mojados por completo. Bien. Pero hablemos ahora en la casa de Zaqueo, el publicano de Jericó. Jesús pernocta, pasa la noche en Jericó, lejos de estos esplendores, en casa del jefe de los publicanos, el pequeño Zaqueo, que relata Lucas 19, 2, 6. Bueno, Lucas relata, para reiterar, había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Hacía por ver a Jesús cualquier cosa, pero a causa de su muchedumbre no podía, porque dice que era de pequeña estatura, baja estatura. Y entonces corriendo adelante se sube a un sicomoro, un árbol grande, para verle, pues había de pasar Jesús por allí.
cuando llegó a aquel sitio, levantó los ojos a Jesús y le dijo: Zaqueo, baja pronto porque hoy me voy a hospedar, a alojar en tu casa. Y el relato sigue: él bajó a toda prisa y le recibió con mucha alegría. El buen deseo se ve en este hombre de estatura pequeña, por lo que se sube a un árbol y no tiene reparo en correr para situarse por donde Cristo ha de pasar. A su paso Cristo lo miró, lo llamó y le dijo que bajase pronto. En esta palabra, ¿qué es lo que vemos? Una ansia espiritual de ganarle. Y dice: porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Por eso él bajó a toda prisa. En este rasgo Lucas parece que nos quiere mostrar el ansia de Cristo que tiene de él. Y bueno, y lo recibió en su casa con alegría. No había podido evitar el paso por Jericó, que era un centro de vida greco-pagana, dado que el camino a Jerusalén atraviesa dicha ciudad. Luego de Jericó a Jerusalén hay 37 kilómetros. Y encontramos 25 kilómetros, un camino polvoriento que pasa serpenteando a través de abruptos precipicios montañosos, altos, diría unos 1500 metros de altura, casi desprovistos de vegetación. Contrastes tan grandes como el que ofrece este corto trayecto apenas sería dable encontrarnos en otra parte. De la vegetación paradisiaca y del insoportable calor de un calor tropical, que nosotros lo sentimos cuando estuvimos ahí a la orilla del Jordán, se pasa sin transición a un sector más templado, más frío. Bueno, ese frío que está siempre en las cumbres de las montañas. Este camino es seguido por Jesús y sus apóstoles una semana antes de la fiesta de Pascua. Es el tiempo en que los judíos afluyen desde lejos para celebrarla en la ciudad santa. Jesús observa Jerusalén desde el monte de los Olivos. Llegado al punto más alto y casi al final de su camino, surge detrás de la cumbre del monte de los Olivos, cual aparecida como por encanto entre las montañas, Jerusalén, la ciudad santa. El espectáculo que Jerusalén ofreció a Jesús y a sus discípulos podemos apreciarlo por las descripciones que poseemos también de aquella época. ¿Quién no ha visto Jerusalén en su belleza? ¿No ha visto ciudad bella y grande en su vida? ¿Y quién no ha visto el edificio de su segundo templo? ¿No ha visto en su vida una construcción impresionante? Escribían ya los rabinos judíos de aquel tiempo. Y las investigaciones realizadas sobre la antigua Jerusalén la resumió un inglés de nombre Gaston en la frase siguiente. Dice que en ningún momento de su historia pueden haber ofrecido el santuario y la ciudad un aspecto más seductor. El ritmo y la armonía del arte greco-romano, que de manera tan maravillosa destacada sobre el cielo de Oriente, dejaban atrás las exageradas tendencias constructivas de Herodes y llevaban el orden y el buen gusto al caos tradicional de la ciudad. Y a 75 metros sobre la superficie del valle se levantan las formidables murallas. Detrás de sus resguardos, de entre los cubos apretados de sus casas que habían antes, calles, callejuelas, todavía hay muchas callejuelas, se levantan hacia el cielo las siluetas de grandiosas construcciones. Exactamente enfrente del Monte de los Olivos está situado en primer lugar el templo, que aventaja en esplendor a todos los demás edificios. Su amplia fachada de 50 metros de altura, dicen, está orientada hacia el este y es toda de mármol blanco. Los adornos son de oro auténtico. Las columnatas limitan los amplios patios, atrios. La brillante cúpula corresponde al santuario en el centro y resplandece cual montaña cubierta de nieve.
Estas son las palabras que también emplean esta descripción que le he leído Flavio Josefo, Flavio Josefo, que es un historiador judío de la época, que describe y describe lo que era Jerusalén. Junto a la parte norte del templo se levanta sobre la cumbre de la montaña la fortaleza llamada Antonia. Cada una de las poderosas torres que flanquean sus 4 esquinas dicen que tenían 35 metros. Un viaducto conduce desde la parte sur del recinto del templo al palacio llamado del Hasmoneo, situado en la ciudad alta. En la parte más alta dentro de la ciudad está emplazada junto a la muralla occidental la residencia de Herodes, que sobresale por sus 3 altas torres, que había una torre de 40, de 30 y de 25 metros respectivamente, a las cuales Herodes le dio nombres: Hípica, Fasael y Mariamne, dice el historiador. Desde aquí se extiende una muralla a través del caserío hasta el recinto del templo, dividiéndose el interior de la ciudad en 2 partes. Una atmósfera de inexpugnabilidad se respira en aquel tiempo en esta ciudad, con sus muros de defensas, fortificaciones, torres que rodean el templo. Al que la contemplaba le sugerían la idea de algo muy firme, inconmovible, sin posibilidad de claudicación. Y esa firmeza y esa inconmovilidad y esa voluntad de no claudicar fueron lo que ayudó a Israel a persistir durante más de un milenio contra todas las potencias del mundo. Y esto fue al propio tiempo lo que un día ocasionó la destrucción de Jerusalén y la expulsión fuera de la tierra de sus progenitores. Bien. Quiero pasar a un punto muy emotivo. Jesús llora al ver Jerusalén. Lo vamos a encontrar en el relato de Lucas 19, 41, 44. Así que estuvo cerca al ver la ciudad, lloró sobre ella y decía: si al menos en este día conociera lo que hace a la paz tuya. Pero ahora se oculta tus ojos, porque días vendrán sobre ti y te rodearán de trinchera, tus enemigos te cercarán y te estrecharán por todas partes y te abatirán al suelo a ti y a los hijos que tienes dentro. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por no haber conocido el tiempo de tu visitación. Un dramático relato de Lucas. Al bajar el monte de los olivos, ya acercándose a Jerusalén y contemplarla, y enfrente del templo herodiano, lloró a causa de la ciudad. Lo acompañaba la aclamación de sus discípulos y su gente de Galilea, algunos judíos, pero veían lo que le aguardaba a él y a ella. Si Jerusalén hubiese conocido en ese día como extrema tabla de salvación toda la misión de paz mesiánica que él le traía. Pero eran muchas las pasiones que estaban en juego contra él y la historia de un pueblo que esperaba al Mesías para su gloria y su paz. Cuando éste llegó, lo van a crucificar. Es lo que el Señor ve y por lo que derrama lágrimas. El Señor llora, pero con ellas como garantía de su verdad da una profecía que se va a cumplir como un castigo, por decir así, que es la catástrofe de Jerusalén en el año 70. Bien, Jesús es arrestado. El Evangelio de Marcos que leemos en tiempos de la pasión, que habla de que cuando amaneció celebraron un consejo los príncipes, los sacerdotes, con los ancianos y escribas, es decir,
todo el Sanedrín. Después, atando a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. E insistentemente lo acusaban los príncipes, los sacerdotes. Y Pilato lo vuelve a interrogar y le dice, no responden nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no respondió nada. De manera que Pilato quedó maravillado. Bueno, por la fiesta, como sabemos, solía soltarse un preso el que pedía. Y había uno llamado Barrabás, que encarcelado por sedicioso, ¿verdad? Que en la sedición había cometido homicidio. Y subiendo a la muchedumbre comenzó a pedir que lo solía otorgárselo. Pilato y le pregunta diciendo, ¿querés que os suelte al rey de los judíos? Pues conocía que por envidia se lo habían entregado los príncipes, los sacerdotes. Pero los príncipes de los sacerdotes excitaban a la muchedumbre, imagínense ustedes, para que soltase a Barrabás. Pilato vuelve a preguntar, ¿qué queréis? Pues que haga de este que llama el rey de los judíos. Ellos gritaban, y lo oímos en el relato de la pasión, crucifícale. Pilato, queriendo dar satisfacción a la plebe, soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de haberle azotado, lo entregó para que lo crucificase. Marcos, que relató todo el proceso nocturno al Sanedrín para condenar a Cristo, vuelve como Mateo a destacar que el Sanedrín tuvo también un consejo matutino para condenar a Cristo. Este debió ser el acto oficial de la condena, como se exigía la jurisprudencia judía. El proceso es presentado a Pilato solo bajo el aspecto político de un competidor del César al hacerse rey Mesías, y omite como Mateo y Juan el envío a Antipas. O sea, Marcos elimina la escena de la burla de los soldados para darle una mayor extensión, aunque fue antes de la condena. Esto sucede dentro del atrio y precisa que es el pretorio. Las descripciones del juicio, de la condena y de la crucifixión que figuran en los evangelios han sido examinados y comprobados por numerosos eruditos, pero con la objetividad científica. Ya han podido ser confirmados hasta ahora en sus menores detalles como relatos fieles desde el punto de vista histórico. Los principales actores que tomaron parte en este proceso han sido bien establecidos por un tercer testimonio y el sitio en que tuvo lugar, identificado con toda exactitud en unas excavaciones. Las incidencias que se produjeron durante el desarrollo del proceso pudieron ser comprobadas por testimonios contemporáneos de aquella época y por las investigaciones llevadas a cabo en tiempos hoy día, actuales, modernos. Con la prisión empieza la enorme tragedia de Jesús en el Monte de los Olivos. Ha reunido en su alrededor a sus discípulos, penetrando en el huerto de Getsemaní. Sigo con Marcos, él lo relata. Dice que en aquel instante, cuando aún estaban él hablando, llegó Judas, uno de los 12, con un tropel, con espada, bastones, de parte de los escribas y de los ancianos. El traidor le había dado esta señal diciendo, a quien besare yo, es ese. Cogerle, conducirle con toda seguridad. Marcos 14, 43, 44. Marcos detallará que Judas, al dar la contraseña a los soldados, no solo dicen que lo prendan, sino que da la orden que lo conduzcan con seguridad, es decir, con firmeza. Se explica ante el temor de que él lo pudiese evitar con sus milagros. ¿Qué interpretación le daría en aquella ocasión Judas? Me pregunto.
o ante el temor de una posible y sospechada emboscada, ¿verdad? Tómenlo con seguridad. También hablan de unos bastones, o sea, porras, ¿eh? De los sumos sacerdotes, que privaban desde los tiempos de Herodes. También hay una canción ahora que recuerdo del Talmud que dice, pobre de mí ante la casa de Betsuo, pobre de mí ante los golpes de estos bastones o porras, pobre de mí ante la casa de Anás, pobre de mí ante sus denuncias. Y termina, pues son sumos sacerdotes y sus hijos los tesoreros y sus yernos los administradores y los siervos que azotan al pueblo con bastones. Hablemos del sacerdote Anás. Entre los sumos sacerdotes cuyos nombres se citan hay un conocido, Anás. Juan relata que dice que le conducieron primero a Anás porque era suegro de Caifás, pontífice de aquel año. Era Caifás el que había aconsejado a los judíos, conviene que un hombre muera por su pueblo. Juan 18, 13, 14. Juan es el único evangelista que recoge llevar a Cristo prisionero primeramente a la casa de Anás. ¿Cuál es el motivo y la finalidad de esto? Anás, conocido como hijo de Set, había sido nombrado sumo sacerdote por un tal Sulpicio Quirinio, llegado de Siria, permaneciendo en este puesto unos 10 años, 6 al 15 después de Cristo también, en que fue depuesto por Valerio Grato, pero logró que fuese luego los sumos sacerdotes, 5 hijos, un nieto y Caifás su yerno. Y esto hace ver la gran influencia de que Anás tuvo sobre la política judía y sus hábiles relaciones con los legados y procuradores romanos. No sería improbable que su extraordinario prestigio en Israel, hasta llamársele también hombre felicísimo, precisamente por su influjo social, haya sido uno de los iniciadores de esta persecución contra Cristo. Algo nos relata los Hechos 4, 6 y siguientes. Juan da la razón de haberlo llevado a Anás, porque era suegro de Caifás. Esta razón parece orientar el pensamiento en el sentido dicho. El sumo sacerdote, Caifás, llamado también Yosef Bar Caifás, que había sido nombrado por el procurador romano, que antes nombré, Valerio Grato, se me olvidó decir que era un procurador romano, continuó ejerciendo el cargo bajo el sucesor después, que era Poncio Pilato. Bien, después de la prisión fue conducido Jesús ante el Gran Consejo, el Sanedrín, que en aquel tiempo era la autoridad jurídica suprema de los judíos y que reunía en sí todo poder temporal y espiritual. Al mismo tiempo funcionaba como tribunal supremo de los judíos. Ejercía la misión debajo del templo, cerca del puente que de allí conducía a la parte alta de la ciudad. ¿Y cuáles fueron los motivos que indujeron al consejo a condenar a muerte a Jesús? La esperanza que tenían los viejos profetas judíos de un futuro Mesías rey, ¿verdad? Que se describe también en aquel tiempo, se había convertido a través de largo tiempo de dominación extranjera en una firme esperanza de que llegaría un libertador de carácter político. Y cuanto mayor era la irritación por estar sometido el país al régimen romano, tanto más iba fortaleciendo la idea de que el Mesías, que alcanzaría la victoria sobre esta potencia extranjera, iba pronto a llegar. Desde ese punto de vista, Jesús de Nazaret no podía ser el esperado Mesías. Si Jesús de Nazaret no era el Mesías, el Cristo, tenía que ser forzosamente, entonces por eso lo acusaron de impostor. Y si era un peligroso impostor, tenía que ser eliminado, ejecutado, para la seguridad y tranquilidad del culto de Jerusalén. El hecho de que Jesús, en el interrogatorio al que fue sometido, se declarara el Mesías, lo cual alteró las palabras del Antiguo Testamento, equivalía a Hijo de Dios,
era suficiente motivo para condenarle como culpable de una notoria ofensa a Dios. Hablemos sobre el procurador Poncio Pilato. Según el derecho vigente en aquella época, la sentencia tenía que ser confirmada por el procurador romano, a quien correspondía el llamado derecho a imponer la pena capital, iusis o ius gladi. Solo él podía permitir ejecutarla. El procurador de Judea era entonces, como recordemos, Poncio Pilato. Contemporáneos de él, como Flavio Josefo, el historiador, y otro también llamado Filón de Alejandría, lo describen como un hombre tirano, vejador, corrompido. Dicen que era cruel y tan duro de corazón que no conocía la misericordia. En su tiempo reinaban en Judea el soborno, las estafas, la opresión, la ejecución sin previo proceso. Había crueldad sin límite. Y Pilato odiaba a los judíos, y los despreciaba, cosa comprobada repetidas veces y de forma que no cabe ninguna duda. Pilato comprendió enseguida que la acusación contra Jesús, porque también era un listo, era un caso de odio agudo por los fariseos. Solemnemente, esto tenía que ser el motivo suficiente para desestimar la demanda y dejar la libertad. En realidad le declaró sin titubear inocente. Recordemos el Evangelio de Lucas 23, 1:4. Voy a abrir por si se me olvida. Dice que levantándose todos le llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: hemos encontrado a este pervirtiendo a nuestro pueblo. Prohíbe pagar el tributo al César y dice ser el Mesías, el rey. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió y dijo: tú lo dices. Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la muchedumbre: ningún delito hay en este hombre. Los 4 evangelistas recogen que la primera acusación que se hace contra Cristo ante Pilato no es la divinidad, que es porque lo condena el Sanedrín, sino la realeza de proclamarse Mesías. Confesión que Cristo había hecho en su vida, pues era su misión, pero deformado por la deformación involuntaria, la maldad que prohibía pagar tributo al César, cuando era todo lo contrario. Pilato, del examen de Cristo, no ve nada punible. Pilato confiesa 3 veces la inocencia de Cristo. Pero la muchedumbre, instigada y anunciada por los hombres del consejo, insisten ruidosamente en su demanda. Lucas relata de esta manera. Dice: pero ellos insistían diciendo: subleva al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Lucas 23:5. Y Pilato accede a crucificar a Jesús. En el Evangelio de Lucas 23, 29, 24, dice que de nuevo Pilato se dirige a ellos queriendo librar a Jesús, pero ellos gritaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Y por tercera vez le dijo: ¿qué mal ha hecho? Yo no encuentro en él nada digno de muerte. Le corregiré con un castigo y le soltaré. Pero ellos dicen a grandes voces y gritan y estaban pidiendo que fuese crucificado, y sus voces prevalecieron. Decidió entonces Pilato acceder a su petición. ¿Y cómo fue que este tirano Pilato, enemigo de los judíos, cede a su requerimiento? El Evangelio de Juan puede aclararnos algo. Claro. Dice Juan 19:12. Desde entonces Pilato buscaba librarle, pero los judíos gritaron diciéndole:
Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo lo que se hace rey va en contra, o todo el que se hace rey va en contra del César. Bueno, para Pilato esto era una amenaza, que claramente venía a decir, le vamos a pasar el dato, vamos a avisar a Roma de que hayas descuidado el ejercicio de tu cargo, dejando en libertad a un revolucionario, porque hacerse rey equivalía a una traición contra el César romano, según la ley, y merecía la pena de muerte. Entonces Pilato, ante la amenaza tan significativa, cedió. No había olvidado que los judíos una vez anteriormente ya lo habían denunciado. Hay un relato que, según afirma un erudito de aquel tiempo, llamado Filón de Alejandría, que Poncio Pilato había llevado a Jerusalén un escudo de oro con el nombre del César y lo había hecho colgar en el palacio de Herodes, en medio de la ciudad. Y esto era una grave inculcación de los derechos que Roma había reconocido a la comisión de los hombres sabios que fue de esa ciudad. Luego de que se sacara el escudo de oro a la ciudad santa, lo denegó él despectivamente. Entonces los judíos, en vista de ello, fueron a Roma, y ahí en Roma le dieron la razón, y el emperador de aquel tiempo, Tiberio, ordenó personalmente que el escudo de oro fuera retirado debido a estas y otras genialidades que eran contrarias a la política colonial de Roma. El concepto de Poncio Pilato en dicha capital había ya descendido mucho en aquella época, entonces tenía temor que los judíos otra vez lo fueran a acusar a Roma. Quiero recordar un relato del embaldosado y la flagelación en el patio de la torre, llamada la Torre de Antonia. El Evangelio, según San Juan 19, 13, 16, relata que cuando oyó Pilato estas palabras, sacó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal en el sitio llamado el embaldosado, que en hebreo es Gabata. Entonces se lo entregó para que lo crucificase. De la casa de Pilato, donde se desarrolló esta escena, sobrevivió a la destrucción que hubo en el año 70 después de Cristo. El embaldosado. Bueno, un monje dominico, hace un par de años atrás, hace un hallazgo a través de unas excavaciones arqueólogos. Este monje es un francés, era un padre, Louis Hugh Vicent, monje dominico, que él había ido a educarse a la escuela bíblica de Jerusalén, y gracias a datos precisos del Evangelio de San Juan ubicó este sector. En tiempos de Jesucristo, junto a la muralla del templo en dirección noroeste, sobre un promontorio, es decir, sobre un lugar elevado, se alzaba la formidable torre que antes nombré, denominada Antonia. Herodes I la había hecho construir, la había dado el nombre de un amigo suyo. La guarnición romana había instalado allí sus cuarteles en el año 70 después de Cristo. Tito, al conquistar Jerusalén, hizo demoler dicha fortaleza. Sobre sus ruinas se realizaron más tarde nuevas construcciones. Exactamente allí es donde estaba situado el patio de esta fortaleza. Allí encontró el padre Vicente un pavimento liso de 2.500 metros cuadrados, amplio, de construcción romana y típica de la época de Jesús. Aquí es donde Jesús compareció ante Pilato mientras fuera la multitud vociferaba. Sobre este pavimento es donde fue azotado. Tomó entonces Pilato a Jesús y mandó azotarle, dice Juan. Cosa que siempre predecía a la crucifixión, cual hace constar reiteradamente el escritor historiador Josefo, para ejecutar tan horrible castigo. El cuerpo era desnudado y azotado hasta que la sangre manaba las heridas.
la más horrible pena de muerte. Entonces después los soldados romanos se apoderaron de Jesús para dar cumplimiento a la sentencia, es decir, a la crucifixión. Cicerón la califica de las más crueles y espantosas sentencias de muerte. Josefo la reputa como la más lastimosa de todas las muertes. Esta típica forma romana del cumplimiento de una pena capital no la conocía el régimen penitenciario de los judíos y crucificaban en cualquier parte, en un árbol, una rama, una pared. Cuando leemos el Evangelio de Marcos 15, 17, 20, dice: y le vistieron una púrpura y le ciñeron una corona tejida de espina y comenzaron a saludarle. Salve, rey de los judíos. Y le herían la cabeza con una caña y le escupían. E hincado la rodilla le hacían reverencia. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura y le vistieron sus propios vestidos. Marcos 15, 17, 20. Hablemos un poquito de algo curioso, la corona de espina de Siria. Respecto a la planta que se utilizó para confeccionarla, los botánicos no han conseguido ponerse de acuerdo. Lo único que se sabe de cierto es que la planta que hoy día tanto en Europa como en América se conoce como la corona de espinas de Cristo, nada tiene que ver con la corona de espinas citada por la Biblia. Aquí en mi país se llaman espinos. Es oriunda de Madagascar y era completamente desconocida en tiempos de Jesucristo. Hay un botánico americano, el doctor Harold Moldeke. Bueno, y hay también otros nombres de ciencias que creen que la corona de espinas fue confeccionada con el llamado espino de Cristo. Es algo que crece en Siria. Y de ahí su nombre, el espino de Cristo, que es un arbusto pequeño, hablan de 2 o 3 metros los botánicos de altura, con ramas blancas que fácilmente puede curvarse, los arranques de cuyas hojas llevan 2 espinas en forma de gancho. Hay otros botánicos que dicen que esta planta también crece a los alrededores del antiguo Jerusalén, es decir, cercano al Gólgota. Hablando del Gólgota, el camino de la cruz a el Gólgota. Vuelvo a San Marcos, él relata, lo llevaron a un lugar de Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Marcos 15, 22. El camino conducía desde la cárcel al Gólgota. Era afortunadamente corto, porque el sitio donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad, lo dice Juan 19, 20. Junto al camino principal que desde el noroeste llevaba a Jerusalén, un peregrino de Burdeos que visitó la ciudad en el año 333 menciona expresamente la pequeña colina del Gólgota, donde el Señor fue crucificado. ¿Se acuerdan de lo que a él le dieron? Esta bebida que aletarga. También Marcos, el 15:23, dice que le dieron un vino mirrado, pero no lo tomó. Actos de compasión como este vienen manifestados en ocasiones similares. Así se dice en la antigua tradición judía, la Baraita, es decir, una tradición existente en la ley oral judía. Aquel que es subido para dar cumplimiento a su sentencia de muerte, se le da a beber un poco de mirra disuelto en vina para que pierda el conocimiento. Y las mujeres dignas de Jerusalén proporcionaban voluntariamente a estos condenados. Recordemos que Lucas relata que le seguían mujeres que se dolían y se lamentaban. Lucas 23, 27. Bueno, los investigadores de la flora bíblica dicen al respecto: el vino mezclado con mirra fue ofrecido a Jesús inmediatamente antes de la crucifixión a fin de aliviar sus dolores. Eso es lo que dice.
Tal como antes de conocerse la anestesia, dicen que se administraban estas bebidas que eran embriagadoras a los pacientes que tenían que ser objeto de alguna cirugía, ¿no? Una operación, algún tratamiento doloroso. Pero también se dice que Jesús rechazó esta bebida y soportó con pleno conocimiento los espantosos dolores de ser clavado en la cruz. Y para ir completando mi comentario, hablemos de la hora de la muerte de Jesús. Marcos relata en la hora tercia cuando le crucificaron. Marcos, estamos hablando de Marcos 15, 25. Refería a la división del tiempo actualmente en vigor. La hora tercia del Antiguo Oriente corresponde a las 9 de la mañana. También relata Marcos, dice que llegada la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora nona. Y la hora nona, es decir, las 3 de la tarde, se consumó la tragedia, donde gritó con fuerte Eloi, Eloi, lama sabachthani, que nos enseña en la escritura que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice que alguno de los presentes decía, mira, está llamando a Elías. Entonces corrió uno y empapó una esponja de vinagre, le puso en una caña y se la dio de beber, diciendo, dejad que veamos si viene Elías a bajarle. Jesús, dando una voz fuerte, expiró. Marcos 15, 33, 37. San Marcos cita con exactitud el hecho que en San Mateo se ha cambiado posiblemente, no sé por qué motivo. También existe una divergencia entre Marcos y Juan con relación a la hora de crucifixión. Para Juan era como la hora sexta, y para Marcos era la hora tercia. Para algunos, la lectura de Juan debería ser la hora tercia. Otros interpretan en Marcos la hora como equivalente a la vigilia. Así interpretado vendría a coincidir con la hora casi sexta. Bueno, de Juan casi al mediodía. Generalmente se admite la división usual judía de 4 horas. En este caso no habría dificultad, pero en Juan las horas son más particularizadas. Juan siempre es muy particular, muy preciso, y era la hora tanto. En Marcos las horas son más de uso entre los judíos. Así la tercia es el periodo que va entre las 9 y el mediodía, por si acaso. ¿Y de qué murió Jesús? Las investigaciones realizadas en estos últimos años en Colonia han tratado de dar una contestación a esta pregunta desde el punto de vista médico. En una persona colgada por ambas manos, la sangre se acumula rápidamente en la mitad inferior del cuerpo y al cabo de 6 a 12 minutos la presión arterial cae a la mitad y el número de pulsaciones aumenta el doble. La sangre llega al corazón en cantidad insuficiente. La consecuencia de esto es la pérdida del conocimiento, como consecuencia de la insuficiente irrigación del cerebro y del corazón se llega pronto a un colapso. La muerte por crucifixión es, por lo tanto, debida a un colapso cardíaco, que es lo que sabemos. Se asegura que algunos crucificados morían al cabo de 2 o 3 días, incluso más tarde. En la rama vertical de la cruz se solía poner a menudo un pequeño apoyo llamado sedile o asiento, o también un asta, un corno. Y si el colgado en la cruz en sus dolores se apoyaba a ratos, en él la sangre volvía a subir a la parte alta del cuerpo y el colapso desaparecía. Si era cuestión de poner fin al dolor experimentado por el reo, se procedía a lo que se llamaba el crucifragium, que por medio de golpes de masa, garrote, le rompían las articulaciones inferiores, las piernas. Entonces ya no era posible que ellos pudieran descansar los pies en este apoyo que he mencionado. Y la muerte por insuficiencia cardíaca entonces se producía con mucha mayor rapidez. El crucifragium o crurifragium no le fue aplicado a Jesús. Juan lo dice y lo relata, dice que vieron
Vinieron pues los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que estaban crucificados con él. Pero llegando a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó una lanza en el costado y al instante salió sangre y agua. Juan 19, 32, 34. Los judíos habían pedido a Pilato que le fuese aplicado este crurifragium, pues era la víspera del sábado, como lo dice Marco y también Lucas, y también el día de Parasede, que es decir, el viernes, día en que los judíos preparaban la comida para el sábado. Según la ley judaica, los judíos no debían permanecer colgados durante la noche. Ya a las 6 empezaba el sábado de la mañana de Pascua, en la cual quedaba prohibido el cumplimiento de toda sentencia. Y la proximidad de las grandes festividades hace comprensible la necesidad que tenían de imprimir una gran celeridad a todo el proceso y explica la detención durante la noche, el juicio, la ejecución, el sepelio de Jesús en un plazo de pocas horas. Vamos llegando ya al final de este relato para hablar un poco sobre la tumba aislada debajo de la iglesia del Santo Sepulcro. Fíjese que la distancia que hoy separa el arco del Homo, el sitio donde fue juzgado Jesús ante Pilato, de la iglesia del Santo Sepulcro pasando por la Vía Dolorosa, es de 1000 pasos. El emperador Constantino hizo levantar en el año 326 una magnífica tumba sobre el sitio en el cual estuvo el sepulcro de Jesús, descubierto en aquel entonces. Unas columnas ricas, adornadas, sostenían el techo de vigas doradas, según atestiguan libros antiguos de memoria de los peregrinos, obras ilustradas de los primeros siglos de la era cristiana. Hoy día la iglesia del Santo Sepulcro, los que han podido visitar Tierra Santa, Jerusalén, hay una mezcolanza de oscuras, muchas capillas ahí. Cada confesión cristiana, coptos, ortodoxos, los católicos, han procurado un pequeño espacio en los santos lugares de la cristiandad para dar o para poder realizar los cultos. Y entonces en la capilla del Santo Sepulcro, una escalera muy gastada baja a lo profundo de una cueva cavada en la peña donde se haya abierto un gran sepulcro de unos 8 metros de longitud. Es el lugar del sepulcro de Jesús. Dicen que unas 1000 tumbas de aquella época fueron halladas en Palestina, todas ellas necrópolis, tumbas de familia. Pero esta es la tumba individual, la única individual. Según la descripción de los evangelios, Jesús fue el primero en ser enterrado en una gran cámara mortuoria. Mateo relata de esta manera: llegada la tarde vino un hombre rico de Arimatea, de nombre José, discípulo de Jesús, se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato entonces ordenó que le fuese entregado. Él, tomando el cuerpo, lo envolvió en sábana limpia, lo depositó en su propio sepulcro, del todo nuevo que había sido excavado en la peña. Amigos, hay testimonios de la historia donde se menciona a Cristo, que fue como partí el taller. Y en tiempos antiguos se hizo repetidamente esta pregunta: ¿cómo es posible de que fueran los libros del Nuevo Testamento ningún comunicado contemporáneo de razón de los sucesos de aquellos días? La historia universal nos da la noticia alguna, nos da noticia alguna sobre Jesús de Nazaret. Así lo escribieron varios eruditos en sus notables historias de Israel. Durante unos instantes su presencia había excitado las conciencias de Jerusalén. Y después de este episodio quedó relegado al pasado y la gente tenía cosas al parecer más importantes en que ocuparse. Y sin embargo allí se tomó una última definitiva decisión en la historia de Israel. Solo cuando sus partidarios se dieron a conocer al mundo, se empezó a mencionar su nombre. Flaviano Josefo, historiador judío, escritor,
de las antigüedades judaicas, escribió en los últimos decenios del primer siglo después de Jesucristo. Al citar la primera comunidad cristiana de Jerusalén, habla de Jesús llamado el Mesías. También un historiador romano, Tácito, menciona especialmente a Jesús en los anales para explicar el nombre de Cristiane. Dice así: Cristo es de quien deriva el nombre, que fue condenado a muerte en tiempo de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Un tal Gallo de Suetonio, años 70-126, fue un historiador y un biógrafo romano durante el reinado de los emperadores de Trajano y Adriano. También recibió una esmerada educación que le llevó a ejercer como abogado durante el reinado de este Trajano, este emperador, mientras que con Adriano formó parte de la burocracia imperial. Muy interesado por la cultura griega, aprendió a la perfección esta lengua, dedicándose a la investigación, y realizó compendios de ciencias naturales y biografía que por desgracia se han perdido, siendo su obra más famosa una que se llama La vida de los 12 Césares, donde narra las biografías de los emperadores desde Julio César hasta Domiciano, y empleó un estilo analítico fluido. Suetonio describe un movimiento mesiánico durante el reinado de Claudio, que fue emperador de Roma desde el año 41 al 54. De él dice Suetonio en su libro Los 12 Césares: los judíos que a causa de tal Cristo metían mucho ruido y fueron arrojados por él de Roma. Otro escritor que estuvo tratando de estudiar, Orosius, se refiere que esta expulsión tuvo lugar el año 9 del imperio de Claudio, es decir, el año 49 después de Cristo, lo cual demuestra que no más tarde de 15 a 20 años después de la crucifixión ya existía en Roma una comunidad cristiana. Bien, hay muchos testimonios romanos, ¿verdad? Muchos, que quedan confirmados también por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando San Pablo fue a Corintio también encontró muchos testimonios. Allí encontró un judío llamado Saquilas, originario de Ponto, recientemente llegado de Italia, que también le contó todas estas cosas como fueron. Bien. Bueno, he querido destacar un poco en esta pequeña charla. Parece que se me ha pasado un poquito el tiempo que habíamos previsto, ¿verdad? Tratar de ir hablando un poco de la historia, de lo que se ha dicho, de lo que se ha escrito, para corroborarlo con los evangelios. Hay muchos temas que uno puede decir de historiadores y biógrafos romanos, pero principalmente pueden leer a Keller, a Flavio Josefo, pueden buscar o googlear, como se llama, algunas historias universales sobre, por ejemplo, hay un profesor que se llama Martín Not, T-H, que también habla de una notable historia de Israel y también corrobora todas estas cosas que yo he relatado hoy día. Bien, sigamos entonces esta Semana Santa acompañando a Jesús en su camino de pasión que hemos recorrido desde su decisión de ir a Jerusalén hasta ser sepultado en el Santo Sepulcro. Quizá no es una charla con comentarios demasiado espirituales, porque más bien es un poco comprobado con la historia. Jesús va a Jerusalén, ¿verdad? Después nos habla que hablamos de Zaqueo el publicano en Jericó, que atraviesa el monte o Jerusalén llega al monte de los Olivos. Recordemos que Jesús llora al ver Jerusalén. Jesús fue arrestado. Hablamos al sacerdote Anás sobre Poncio Pilato. ¿Por qué Poncio Pilato accede a crucificar a Jesús? El embaldosado o el patio de la Torre Antonia, la más horrible pena de muerte, la corona de espinas de Siria, el camino de la cruz, el Gólgota,
la hora de la muerte de Jesús, de que murió Jesús, la tumba aislada debajo de la iglesia del sepulcro y algunos testimonios donde se menciona a Cristo. Pues que tengamos una bellísima Semana Santa, de una vida muy santa, caminando junto a Jesús para acompañarlo en estos caminos de pasión. Le agradezco a todos los que se pudieron conectar, todos los que participaron. A ver si pueden ustedes ahora reflexionar al respecto y utilizar los textos bíblicos también. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes.